Jesús cambia la vida, la familia y la casa de quien, movido por la fe en su palabra, se pone en camino. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Hoy nos encontramos dos puntos muy importantes. En Caná de Galilea encontramos a Jesús y a unos 38 kilómetros un hijo que está a punto de morir, y eso ha movilizado a su padre. Un padre que además es un funcionario real, un servidor de Herodes, uno que no es miembro del pueblo elegido, uno que es un pagano despreciado por los judíos. Este es un hombre que está viviendo la crisis más grande que puede vivir un padre, la de ver a un hijo al borde de la muerte. Por lo tanto, es un hombre desesperado y angustiado, que ha visto en Jesús un signo de esperanza, un signo de vida. Y el encuentro con Jesús le hace cambiar las expectativas. Él quería, imploraba, rogaba, casi exigía que Jesús fuera con él a su casa para que sanara a su hijo, consciente de que la sanación solo podía darse a través del contacto físico. Sin embargo, Jesús le hace cambiar de parecer y este hombre acepta entonces que la novedad de la vida se genera por medio de la fe en la palabra. Y eso es lo que hace ponerse en camino. Un camino de casi un día entero, un camino de cerca de 40 kilómetros, luego de que Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Y si antes hizo el camino en su vida con el corazón destrozado por el dolor, ahora hacía el camino en bajada, aceptando un cambio en su proyecto inicial. Es decir, sin traer consigo físicamente a Jesús como él quería, pero de cualquier manera, Jesús venía con él. Y venía Jesús con él camino abajo, como mismo bajó el Verbo para encarnarse en medio de una humanidad sufriente y al borde de la muerte. Y la conclusión de la historia es que además de sanar al hijo, Jesús comenzó a ser parte no solo de la vida del papá, un hombre angustiado que supo pasar de la fe en los signos externos a la fe en la palabra, a la fe en Jesús, sino también de toda su familia, porque Jesús cambia la vida y el hogar de quien, movido por la fe en su palabra, se pone en camino. Porque Jesús, en su infinito amor y misericordia, se pone del lado de todo aquel que lucha por ayudar a que otros tengan vida, especialmente la vida de los hijos y de los más vulnerables. Hoy la acción de Jesús en este hombre, en este padre, nos invita a dejarnos poner en el camino. No importa la situación que estemos viviendo, ya sea a nivel personal o familiar, ya sea de salud o económica, ya sea en casa o en la iglesia, ya sea con los tuyos o los de afuera. Hoy Jesús quiere que hagamos el camino sostenidos por la fe, por la confianza en esa palabra que Él ha pronunciado en cada uno de nosotros, por esa palabra que nos hace hijos y como hijos vivir confiados en las manos del Padre, en las manos del Abba. Señor Jesús, que la fe en ti, en tu palabra, en tus gestos, nos inspire a salir de donde estamos paralizados por la angustia, la enfermedad y el dolor. Que seamos capaces de ponernos en camino y en el camino ser testigos de tu obra, no solo en nosotros, sino en todo aquel que necesita de ti y que en nosotros puede ver tu rostro. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.